todas y todos. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión de nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de México para realizar este escuchatorio con jóvenes 2025, la justicia electoral y la agenda joven, paridad, inclusión y representación política. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitamos a las y los asistentes mantener sus celulares en modo silencio. Gracias. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el Presidium. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, la doctora Arlene Siu Jaime Merlos. A Nereida Berenice Ábalos Vázquez, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia de la magistrada Marta Patricia Tovar Pescador. Y saludamos a la distancia a la magistrada Selene Guadalupe López Espinosa, al magistrado Héctor Romero Bolaños y al magistrado Víctor Óscar Pasquel, que por motivos de agenda no pudieron acompañarnos. Asimismo, agradecemos al alumnado y comunidad universitaria de la escuela participante, así como al público que nos acompaña. Saludamos y agradecemos la presencia del fiscal de delitos electorales, Alejandro Rodríguez Martínez. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, la doctora Arlene Siu Jaime Merlos, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, magistrada. Muy buenos días a todas y todos quienes se encuentran presentes el día de hoy. Saludo con afecto a las juventudes que hoy nos acompañan de manera presencial y a quienes se encuentran conectados en las diferentes plataformas digitales. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta importante jornada en el escuchatorio La Justicia Electoral y la Agenda Joven, Paridad, Inclusión y Representación Política, que atinadamente realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo como sede su casa, el Tribunal Electoral del Estado de México. Saludo con afecto a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra Nereida Berenice Ábalos Vázquez, asimismo al maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean bienvenidos. A las juventudes del Estado de México que hoy nos acompañan, quiero decirles que su presencia es fundamental. Nos alegra, nos emociona, sin duda es relevante para la vida democrática de nuestro país y de nuestro Estado. Tengan la total convicción que este órgano impartidor de justicia, en este órgano son un referente para nuestra sólida democracia. Estoy convencida de que hoy debemos consolidar autoridades cercanas a la ciudadanía,
justamente promoviendo este tipo de espacios de reflexión, de análisis, para fomentar un diálogo abierto y una escucha activa, porque no solo representa para este órgano colegiado una responsabilidad institucional en el día a día, sino también un imperativo democrático que tenemos muy presentes. Este escuchatorio, además de ser un espacio abierto de participación, permite a las autoridades electorales conocer sobre las principales inquietudes, intereses y propuestas sobre la vida democrática de nuestro país y nuestro Estado, pero también representa para nosotros una gran oportunidad para conocer acerca de sus intereses y a ustedes de que conozcan la labor que hacen los órganos impartidores de justicia en materia electoral, en este caso los tribunales electorales. Pues nosotros no solo nos debemos de enfocar a esta función sustantiva que es la jurisdiccional de emitir sentencias en todos los temas que nosotros abarcamos, sino de conocer realmente cuáles son sus intereses para reconocer en qué repercuten nuestras actividades, nuestras sentencias en beneficio de las juventudes, de la ciudadanía en general, desde luego. El futuro de la democracia se construye día con día. Por eso es sumamente importante la participación de las juventudes, porque son precisamente sus reflexiones, sus análisis, sus propuestas, su espíritu crítico y este compromiso que tienen día a día para estar el día de hoy, de salir de las aulas y llegar a esta sede. Hace un momento lo platicábamos en un previo, que hoy no solo es la actividad que llevan con nosotros, que han estado ya participando en varias actividades en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y para nosotros es un gran gusto para saber que esas sentencias que nosotros emitimos sean realmente en favor de la ciudadanía. Quiero expresarles que el Tribunal Electoral del Estado de México, para nosotros es muy importante que se encuentren aquí, y es muy importante la colaboración entre instituciones. Esta relación, porque es abrir espacios para formar una democracia participativa, por lo que reiteramos desde luego el compromiso que tenemos de ser instituciones más cercanas, más abiertas y más incluyentes. A las juventudes les decimos, tienen derecho a ser escuchados, pero también tienen la gran responsabilidad de alzar la voz y de que su visión, que es el lente más nítido para identificar dónde debemos mejorar. Pues justamente los tribunales somos la vía a donde pueden recurrir cuando sientan vulnerados sus derechos político-electorales que hayan sido transgredidos. Estamos convencidos en este tribunal, con la firme visión que en este diálogo se marcará la pauta para una mayor participación juvenil. Les reitero la bienvenida a esta su casa, la Casa de la Justicia Electoral. Segura estoy que los trabajos que se realicen el día de hoy serán todo un éxito. Que sea un maratón muy productivo, muy inspirador y sobre todo de gran escucha. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, magistrada presidenta. A continuación, cedo el uso de la voz a Nereida Berenice Ábalos Vázquez, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos dirigirá un mensaje. Hola, jóvenes, bienvenidos a esta casa del Tribunal Electoral. Quiero dar las gracias a la magistrada Arlenciu Jaimes Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, así como también al director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para mí la verdad es un honor estar aquí junto con ustedes y compartiendo aquí, como bien lo mencionó la magistrada presidenta, pues una oportunidad para estar escuchando a las juventudes y también para hacer eco en nosotros como autoridades electorales. Justamente aprovechando la antesala a este evento, me voy a permitir dar el mensaje de bienvenida aquí, sentada, para que sientan también esa manera como de vinculación y relajación de mi parte. Y bueno,
pues más que nada me gustaría comentar que el objetivo de este escuchatorio es que las y los jóvenes expresen sus principales inquietudes, intereses y propuestas sobre los grandes temas de la vida política, electoral, democrática y social del país. Y este tipo de eventos resulta ser muy importante para nosotros, puesto que nos permite interactuar con ustedes y advertir de primera mano las áreas de oportunidad que tenemos como autoridades electorales a fin de involucrarlos e incentivarlos en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Tenemos un gran desafío, no solo porque tenemos que estar involucrándonos de manera casi inmediata en las nuevas tecnologías y tendencias en redes sociales a fin de poder captar su atención, sino además es difícil por la carga laboral e institucional que se tiene y la brecha generacional que en mi caso me impide entender de manera rápida cómo funcionan las nuevas tendencias, aunado a que además tenemos que estar compitiendo con contenido cómico, retos, noticias que nada aportan y que se viralizan y que irónicamente resultan ser mucho más interesantes para el sector juvenil. Con desinformación también tenemos que estar compitiendo y con esa apatía de estar investigando el contenido del cual nos alimentamos para ver si es verídica o no esa información. Los jóvenes están perdiendo de vista que el contenido informativo, el cual muchas veces lo consideran aburrido, es el que al final de cuentas les repercutirá laboral y económicamente. En la agenda legislativa se encuentran iniciativas que les benefician o que les perjudican como jóvenes y que les beneficiarán o perjudicarán como adultos. Políticas públicas, cuestiones de seguridad, vivienda y economía que ven a diario y que los jóvenes parecen estar más preocupados por cuántos likes, cuántas vistas y cuántas reproducciones tiene una publicación en sus redes sociales. De acuerdo a las cifras del INE, en las elecciones presidenciales de 2024, la mayor participación que se obtuvo fue de los jóvenes de 18 años, con el 61.53%. Lo interesante es que conforme van creciendo, va disminuyendo esa tasa de participación y ahí tenemos una gran área de oportunidad porque tenemos que ver a qué se debe que durante los 18 años ustedes sí participen activamente en las elecciones y posterior a ello hay un declive hasta llegar a los 29 años, y después a los 30 vuelve a haber un aumento ya en la vida adulta, vuelven ustedes a emerger ese interés por participar en las actividades y en la agenda política del país. Todo esto se puede deber a distintas circunstancias y la verdad es que no acabaría en esta bienvenida dando explicaciones. Se requieren estudios cuantitativos y cualitativos exhaustivos para profundizar en las motivaciones y desmotivaciones que tiene la ciudadanía joven. De igual manera, se debería de pensar más respecto a qué pasa durante esos 18 años. Les digo, resulta la verdad un fenómeno muy interesante. También hay que subrayar que son las mujeres quienes participan más que los hombres. ¿A qué se debe esto? Estas diferencias son muy notorias en toda la brecha generacional. Lo más distintivo del comportamiento electoral de los jóvenes es que en su mayoría aún no afianzan una identidad partidaria, lo que los hace propensos a la volatilidad electoral de sus preferencias. Todo ello obliga a seguir observando y analizando las actuaciones de los jóvenes para entender cada vez más sus pautas y prácticas electorales y con ello entender mejor los cambios políticos que experimenta la democracia mexicana. Me gustaría, antes de concluir, comentar que la Presidenta de la República recibió un apoyo del 57% de los jóvenes de 18 a 29 años. Y aunque pareciera mucho, la realidad es que el sector juvenil fue el que menos porcentaje obtuvo de votación. Entonces, ahí también son datos muy interesantes que la verdad me gustaría que se aprovechara este conversatorio para conocer más de sus experiencias y de sus ideas. Y pues bueno, no me resta más que decir que estamos aquí para escucharlos y si en algo podemos colaborar para esclarecer dudas y para incentivarlos en que se involucren más en el ejercicio de sus derechos políticos y también en toda la vida política del país, porque al final de cuentas, jóvenes, insisto, esto pareciera a lo mejor no importarles ahorita en una etapa en la que están muy propensos a
a tener actuaciones para vincularse a un determinado grupo, a un sector y todo, pero la verdad es que todas las decisiones que tomen y las que dejen de tomar el día de hoy van a repercutir en su mañana. Así es que bienvenidos, aprovechen este conversatorio y pues les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, cedo el uso de la voz a Edgar Guerrero Aguirre, Director General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la anfitrionía de la magistrada Arlene Siu Jaime Merlos por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí. Aprovecho también la presencia de la magistrada Tobar Pescador, que es con quien iniciamos los trabajos para este escuchatorio y luego continuamos con la magistrada presidenta. Gracias al Tribunal Electoral del Estado de México por recibirnos, por abrirnos las puertas y por darnos todas las facilidades. Agradezco también la presencia de la magistrada Nereida Berenice Ábalos Vázquez, presidenta de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tiempo de mujeres, como ha quedado claro en los hechos. El que sea yo el único hombre presente en este presidium da cuenta fehaciente de que la paridad no es un discurso, sino una realidad, lo cual celebro y tenemos que celebrar todas y todos, me parece que de manera fundamental. También agradezco la presencia del fiscal de delitos electorales del Estado de México, Alejandro Rodríguez Martínez. Gracias por acompañarnos. Yo platicaba con las y los jóvenes que nos van a acompañar en este escuchatorio acerca de que esta es una oportunidad para conocer a la familia electoral en su mayor plenitud, para que sepan que somos instituciones que trabajamos en conjunto, hacemos cosas diferentes, pero que al final del día se vinculan para poder garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. A nombre de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que del Pleno de la Sala Superior y de todas las salas regionales, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes quienes se encuentran con nosotras y nosotros. Y solamente diría un par de cosas. Primero, el nombre de esta actividad, escuchatorio. Lo he planteado en muchas ocasiones. Es un proyecto que nace de la imaginación de la magistrada Soto Fregoso, quien además puso sobre la mesa el que no se denominase conversatorio, encuentro, no, escuchatorio. Es una palabra que no van a encontrar en el diccionario. ¿Por qué es importante? Porque enfatiza el ejercicio de escuchar, que significa inclinarse y poner el oído desde el punto de vista etimológico. Entonces, lo que queremos es inclinarnos, poner el oído, darles el megáfono a las jóvenes y a los jóvenes y escuchar lo que nos tengan que decir sobre los temas que ponemos sobre la mesa. Y en ese sentido, el título de este escuchatorio, que es el 10º que hacemos a lo largo del año de manera presencial y que se transmite por las redes sociales, tuvimos un maratón escuchatorio muy exitoso el pasado jueves, que congregó a universidades de todo el país y autoridades electorales de todo el país y a expertas de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, de las AMEAS, que es presidida por la magistrada Soto Fregoso. Es un título que tiene que ver con la justicia electoral y la agenda joven. ¿Cuál es la agenda joven? Paridad, inclusión, representación política. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con las preguntas que les estamos manifestando y que pedimos que nos respondan? ¿Qué opinan ustedes o cómo consideran que ha ejercido la autoridad electoral la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, por ejemplo, de la representación de las mujeres, de la defensa en contra de la violencia política en razón de género, que no solo es ejercida de hombres hacia mujeres, sino incluso también de mujeres hacia mujeres? Entonces, ese es un tema que nos interesa conocer desde el punto de vista de la agenda joven. ¿Cómo incide la inteligencia artificial? ¿Cómo inciden las redes sociales? ¿Cómo incide la interacción cibernética que hoy por hoy pues prima entre nosotras y nosotros y tiene mucho que ver con las campañas, con las elecciones, con la promoción política y con la intersección que se hace con las juventudes de todo el país? Y finalmente, ¿cómo evalúan ustedes, cómo ponderan que estamos haciendo las cosas desde el punto de vista de la defensa de los derechos
de todos aquellos grupos que han sido históricamente desprotegidos o se han visto lejos del ejercicio de la acción política. Y hablamos ahí desde la niñez y su protección de la imagen, hablamos desde el punto de vista de las personas migrantes, de las personas que forman parte del grupo lésbico, gay, bisexual, transexual, de las personas que forman parte de los pueblos y comunidades originarias, de los pueblos y comunidades afrodescendientes. Es decir, está haciendo el tribunal algo visible, notorio, correcto, para a través de sus sentencias integrarlos a la participación política, a los órganos del poder público. ¿Cómo nos ven las juventudes desde esa perspectiva y desde ese punto de vista? Entonces, ya no quiero alargarme más porque, como les dije, el micrófono es de las juventudes. Les agradezco nuevamente la oportunidad de que nos sintonicen. Les pido estar cerca del Tribunal Electoral, así como de todas las instancias electorales, tal y como nosotros tratamos de estarlo con esta y otras actividades. Jóvenes, el micrófono es de ustedes, los escuchamos. Muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Gracias por sus palabras, director. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual, les pedimos esperar unos minutos para continuar con el escuchatorio. En breve regresamos. Continuamos con el escuchatorio con jóvenes 2025, la justicia electoral y la agenda joven, paridad, inclusión y representación política. Saludamos a Lidia María del Carmen Villalobos Paz, académica del Centro Universitario del Valle de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien estará a cargo de la moderación de esta actividad. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes.
y a las personas que nos escuchan en las redes sociales. Agradezco aprovecho la oportunidad para agradecer al director de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a nuestra presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México por el espacio que nos otorga. Las y los jóvenes participantes son en este escuchatorio la justicia electoral y la agenda joven, paridad, inclusión y representación política. Son Frida Paula López Arzate, Eric Naín Dorantes Zarza, Valeria Ortiz Morales y Sergio Iván Serrano Espejel. A continuación voy a explicar la dinámica del escuchatorio. A las y a los jóvenes participantes se les dará el uso de la palabra durante 3 rondas de preguntas para el desarrollo de su intervención, quedando los tiempos de participación de la siguiente manera. Primera ronda, 3 minutos para cada una y cada uno. Segunda ronda, 3 minutos para cada una y para cada uno. Tercera ronda, igual, 30 minutos para cada una y para cada uno. Posteriormente, al concluir la tercera ronda de preguntas, iniciaré con mi retroalimentación de los planteamientos presentados por un lapso de 5 minutos. Al terminar con mi intervención, cederé el uso de la voz a la maestra de ceremonias para que dé inicio con el espacio de preguntas y respuestas, el cual tiene, pues realmente no tenemos un tiempo límite, ¿verdad? Aquí pueden aprovechar nuestros participantes y nuestros invitados a hacer las preguntas que consideren. Y bueno, voy a iniciar con el escuchatorio. Voy a dar lectura a las preguntas detonadoras que nuestros participantes nos van a dar. Y la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué piensan las juventudes del papel de la justicia, en el cumplimiento de la paridad y el combate a la violencia política de género en los procesos electorales? Primero tenemos a la estudiante en Derecho, Frida Paula López Arzate. Tiene 3 minutos. Adelante, Frida. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer el espacio que nos están brindando para esta actividad que es de suma importancia. Con respecto a la pregunta, la juventud universitaria reconoce los avances históricos en las reformas del 2014 y 2019 en cuestión de paridad de género. Sin embargo, la crítica se centra en la diferencia de lo que debería ser y lo que pasa en la realidad. Es decir, el deber ser y el ser. Los datos muestran un aumento en la participación de las mujeres y este genera cierta resistencia ante la pérdida de control de participación de las mujeres, del control masculino del poder. El Instituto Electoral de la Ciudad de México reportó que entre septiembre del 2022 y septiembre del 2024 recibió 125 casos relacionados con violencia política contra mujeres en razón de género, de los cuales solo 92 se vincularon directamente a un proceso electoral local. De estos casos, se dictaron 28 medidas de protección, de los cuales solamente 7 fueron procedentes. Esto deja en evidencia que aunque la aplicación de la ley es una herramienta útil, aún es percibida de una forma insuficiente o limitada a la hora de erradicar las causas de violencia política en razón de género. La juventud desea que la justicia electoral trascienda y no solamente sea un órgano sancionador, sino que también uno que prevenga desde también el ámbito pedagógico, donde se integran capacitaciones obligatorias, protocolos y medidas específicas ante estas situaciones. Es decir, que la ley no solamente se limite a sancionar, sino que haya un impacto real y visible de la transparencia, donde se pueda ver el seguimiento, los procesos de investigación, las medidas preventivas que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la sanción ante los casos de violencia política en razón de género. Es cuanto. Ok, muchísimas gracias, Frida. Continuamos con la misma pregunta para Eric Naín Dorantes Zarza. También cuentas con 3 minutos, Eric. Adelante.
Buenos días a todos los que están activamente participando, tanto en línea como aquí presentes. Les agradezco el espacio, antes que nada. Quiero empezar recordando los órganos a los que le compete en la materia electoral, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales o los organismos públicos locales electorales. Esas instituciones en su agenda comprenden responsabilidades y metas como el hacer cumplir la igualdad de género en el ámbito electoral, ya que por mucho tiempo la paridad solo era una cuestión irreal. En la actualidad, después de años de lucha, se puede presumir de que esos principios ya son legítimos y están constituidos tanto en reglamentos, códigos o constitución. Esos derechos escritos son totalmente legítimos, pero no solo se debe de cumplir al pie de la letra, sino también en la práctica, no solo en el ideologismo político. Todo joven estima que la justicia electoral es de suma importancia para la política mexicana, ya que desempeñan un papel fundamental en la consolidación de una democracia y es indispensable que las autoridades electorales no solo garanticen el principio de paridad, sino que también actúen con firmeza frente a los casos de violencia política de género, regulando las conductas de esta naturaleza y evitando que vuelvan a ocasionarse. Para finalizar, los jóvenes queremos que se cumpla una meta, que se debe considerar la incursión de todos los grupos marginados históricamente dentro de estos procesos electorales, no solo los de género, sino también a los grupos vulnerados indígenas o que están en zonas en las que no se pueden cumplir los procesos electorales como tal, y que el sistema mexicano se adapte a todo tipo de perspectivas para así crear un mejor futuro para todo el pueblo. Es cuanto. Ok, muchísimas gracias, Eric. Continuamos con la participante Valeria Ortiz Morales. Igualmente, Valeria, tienes 3 minutos. Buenos días, autoridades y a todos los presentes. Gracias por el uso de la palabra. Nosotros como jóvenes consideramos que la justicia electoral tiene un papel muy importante en garantizar que los procesos electorales sean verdaderamente justos, equitativos y representativos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos 7, numeral 1 y en el artículo 232, numeral 2 y 3, menciona que es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para integrar los cargos de representación popular. Y en el artículo 35 de la misma ley se menciona que el Consejo General es el responsable de velar porque los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad que se imparten en los procesos electorales. La paridad de género en los procesos electorales es un principio reconocido por la Constitución y por diversas leyes que buscan asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres en la vida pública. Pero desde mi perspectiva como joven, la paridad de género no es solo una obligación legal, sino una forma de amparar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar y decidir en la vida política del país. Vemos en la justicia electoral una herramienta clave para hacer valer los derechos de las mujeres y para sancionar los actos de violencia política de género. Si bien los tribunales han mostrado avances donde se actúa con firmeza ante cualquier caso de violencia política de género, ya que cuando una mujer es atacada por participar en política se debilita toda la democracia. Entonces, las instituciones tendrán que consolidar más el proteger a las candidatas, garantizando que puedan ejercer su participación sin amenazas, discriminación o agresiones. En conclusión, nosotros como jóvenes percibimos que promover la paridad y erradicar la violencia política no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece la democracia, porque permite que haya más voces, ideas y perspectiva dentro de la toma de decisiones. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Continuamos con la misma pregunta con el estudiante Sergio Iván Serrano Espejel. Igualmente, Sergio, tienes 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y los que nos acompañan en línea. Bueno, para responder a la pregunta, hablar de justicia electoral en México y su papel de cómo se percibe desde las juventudes, es importante hablar de un hecho ineludible. Contamos como nación con un derecho vigente muy avanzado en materia de igualdad de género. Ascendimos el principio de paridad a nivel constitucional, el principio de todo debe ser en paridad, junto con un marco legal para sancionar la violencia política de género. Este es un logro que sí se debe celebrar. Tenemos ley y la ley nos dice qué es lo que debemos hacer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene las herramientas para garantizar que las y los ciudadanos accedan a cargos en igualdad de condiciones y que quien agreda o vulnere estos derechos sea castigado. Esto fundamentalmente va a ser nuestro punto de partida. Sin embargo, en cómo lo percibimos nosotros como los jóvenes,
considero que somos el segmento más sensible a la realidad digital, realidad social. La sola existencia de la ley no es un sinónimo de justicia. La percepción de que la justicia está lejos de la realidad existe y bueno, desde esta perspectiva considero que el derecho electoral, los tribunales electorales están ganando las batallas en el papel, pero bueno, aún enfrentan una guerra en la práctica. La violencia política de género sigue persistiendo y aún más se encuentra presente en los espacios que más frecuentamos, como lo son las redes sociales. Hay discursos de odio, deshumanización, desprestigio y bueno, violencia simbólica contra las mujeres se multiplica con rapidez y muchas veces esta violencia no tiene consecuencias inmediatas y bueno, esto hace que se debilite aún más nuestra confianza para estas instituciones y percibimos aún más la sensación de impunidad. Cuando una mujer denuncia en el Tribunal Electoral, meses en emitir una resolución o simplemente un castigo que consideramos simbólico se puede evadir y tiene consecuencias que, bueno, el imputado podría simplemente cambiar de cargo o de partido político y entonces este derecho tan avanzado se convierte únicamente en letra muerta. Para las juventudes, la violencia política de género no se combate con una sola sentencia, se combate de manera visible, real y debe ser ejemplar. Busquemos que las resoluciones no solo se escriban, que se cumplan y que las sanciones tengan un efecto inmediato, se proteja a las víctimas y bueno, enviemos un mensaje claro, la paridad no es negociable. En conclusión, para finalizar esto, decimos que no se trata de crear más leyes, digamos que debemos garantizar que las que tenemos se cumplan y tengan firmeza. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Continuando con la conducción del escuchatorio, voy a leer la segunda pregunta y dice así: ¿qué rol deben de jugar las tecnologías de la información entre las juventudes para alentar su participación en los procesos electorales? Igualmente, vamos a continuar en el mismo orden. Iniciamos con Frida Paula López Arzate. Adelante, Frida. Muchísimas gracias. En respuesta a la pregunta, para las juventudes, las tecnologías son el escenario principal de todo, especialmente las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram o X no solo difunden y comparten información, sino que brindan una opinión pública y permiten una participación política. Pero más allá de ser una herramienta que impulsa la participación electoral, moldea la opinión política a través de la influencia que tienen los creadores de contenido. Ya que actualmente, sinceramente, muchos jóvenes tienen acceso a la información política por medio de las redes sociales, donde consumen contenido creado por personas que, siendo sinceros, no son todos expertos en temas de materia política electoral, pero que aún así modifican la opinión de los jóvenes mediante su contenido. Con estos contenidos, los jóvenes evalúan a los candidatos, sus propuestas, sus posturas, su credibilidad por medio de su reputación digital. Estos creadores de contenido actúan como nuevos mediadores en la opinión pública juvenil, moldeando las ideas de quienes consumen su contenido y modificando su participación política. Esta mediación es un arma de doble filo. Por una parte, mejora, sí, el acceso a la discusión política, permitiendo que las voces de las juventudes sean escuchadas e impulsen la participación política. Pero por el otro, depender de la opinión de terceros y estas narrativas hacia los jóvenes los hace ser más vulnerables a la desinformación. Es por eso que la justicia electoral debe reconocer la influencia de estos creadores de contenido y exigir una educación digital que brinde a los jóvenes herramientas necesarias para discernir la información de modo que su participación política no se vea manipulada. Es cuanto. Muchas gracias, Frida. Continuamos con la misma pregunta con Eric Naim Dorante Zarza. Adelante, Eric. Gracias por el uso de la voz. Bueno, desde mi perspectiva como joven, quiero exhortar la necesidad de darle apertura a la incursión a los medios masivos digitales a la sociedad, debido a que se encuentra en desarrollo una era digital, debido a la globalización, y el sistema electoral mexicano no se debe rezagar de las demás naciones. La publicidad de los procesos electorales tiene que migrar de mejor manera
tanto a las redes sociales como a los medios digitales y a los temas de interés entre los jóvenes, ya que en la actualidad se debe mantener la atención de la gran mayoría de la población con la facultad para votar. En estos tiempos, no solo los jóvenes están inmersos en el Internet, sino también empiezan a inmiscuirse los adultos y las personas de la tercera edad. Como primera predisposición, creo que se deben de generar más dinámicas para aprender a votar y crear más difusión en la importancia de ejercer nuestro derecho político electoral. No obstante, como una propuesta más radical, pretendo exponer la implementación al proceso electoral, la tecnología del blockchain, que es un registro digital descentralizado e inmutable que almacena información en bloques enlazados como si fuera una cadena. Esta es una herramienta que se puede inmiscuir al proceso electoral, logrando avances en el cifrado para la privacidad, la inalterabilidad, la suma de confianza en las elecciones y los organismos electorales, y sobre todo en la transparencia de estos mismos procesos, dando como resultado el avance social de la democracia, dando pauta a ganar confianza en el sistema político mexicano por ser una plataforma no gubernamental y que exponencialmente va a implicar más a las personas en las elecciones de nuestros gobernantes. Por otro lado, en la materia económica, se reduciría de manera relevante los gastos constantes en materia electoral, ayudando al ambiente y moviendo ese gasto a diferentes problemáticas que se viven dentro del país. Si se utiliza esta tecnología, con el simple hecho de tener a la mano tu INE o algún acceso a Internet, desde el hogar se puede participar aumentando la cantidad de votantes y evitando posibles fraudes. Sin duda, una dificultad en el pueblo mexicano es su suspicacia al sistema, a los representantes y los partidos políticos. Y el blockchain, esta tecnología, puede colaborar a extinguirla. Es cuanto. Muchísimas gracias, Eric. Continuando con la conducción del escuchatorio, le damos el uso de la palabra a Valeria Ortiz Morales. Gracias por el uso de la palabra. De entrada, las tecnologías de la información juegan un papel clave para motivarnos y facilitar nuestra participación en los procesos electorales. En una era digital, nosotros como juventud estamos conectados a las redes sociales, las plataformas digitales y los medios electrónicos, donde nos informamos y comunicamos, por lo que estos espacios deben aprovecharse para difundir educación cívica, valores democráticos y convocatorias, fechas y etapas electorales, sitios web donde se expliquen cómo funcionan las elecciones, quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen, y también implementar un simulador de elecciones para saber cómo votar, el uso de las boletas electorales y de igual manera guías sobre el uso responsable de redes sociales, también alertas y verificaciones contra la desinformación o noticias falsas. Por lo que estas herramientas nos deben servir para informar, educar y generar conciencia sobre la importancia de ejercer tu derecho al voto. Además, las tecnologías permiten que nosotros como jóvenes se nos involucre activamente, expresemos opiniones políticas, siempre con responsabilidad y dentro del marco legal, al igual que podamos compartir contenido verificado y confiable sobre los procesos electorales. Y por otro lado, el denunciar la difusión de noticias falsas, irregularidades y propaganda ilegal, con el objetivo de fortalecer la transparencia electoral. También las plataformas digitales pueden hacer más accesibles los trámites electorales, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todo esto es para que podamos recibir la información de acceso al sistema al voto, al sistema al voto electrónico por Internet, donde las y los ciudadanos que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto desde el país en el que residan. Para concluir, su uso responsable no solo empodera a la juventud como ciudadanos, sino que contribuye a la construcción de una democracia más inclusiva, equitativa y participativa, donde nuestra voz tenga un papel relevante en la toma de decisiones y en la transformación de la sociedad. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Valeria. Le damos el uso de la palabra con la misma pregunta a Sergio Iván Serrano Espejel. Adelante, Sergio. Muchas gracias por nuevamente concederme el espacio para responder esta pregunta. Bueno, al abordar el tema de las tecnologías y la participación juvenil en los procesos democráticos, es inevitable mencionar que este mecanismo es una herramienta de doble filo. Reconocemos que efectivamente la tecnología es la herramienta más poderosa para alentar una movilización y la participación cívica. Las redes sociales han borrado las barreras geográficas y temporales, permitiendo que cualquier persona del país se entere inmediatamente de una causa o una injusticia, y a esta misma se puedan unir con la facilidad de un clic o un hashtag. Las plataformas digitales nos permiten identificar a nuestros representantes, transmitir o realizar eventos en vivo y acceder a información con facilidad. Necesariamente esto obliga a que los tribunales, las instituciones, trabajen de la manera más rápida posible para una regulación.
en este sentido, la tecnología también es una vía en la que personas por motivos de discapacidad se les dificultaría o se les imposibilitaría realizar una participación tradicional. Sin embargo, esta misma herramienta, que es el motor de causas y información muy puntual, también es la fuente más grande de desinformación. Esto atenta directamente contra la credibilidad electoral y fomenta, además de la desconfianza, la no participación. El problema radica en que la información electoral es difícil de entender, es compleja, necesitamos previo estudio y bueno, estar muy atentos. Y por el lado contrario, la desinformación es muy rápida, es sencilla, por lo que entendemos que cualquier persona podría en redes sociales compartir una publicación y bueno, sin una verificación previa, esta se publicaría por todos lados y la justicia electoral, la justicia en general, tiene un procedimientos y meras formalidades, por lo que entendemos que es un poco más lento el camino de la justicia. Esto resulta dañino para nosotros los jóvenes, quienes navegamos a diario entre portales y fuentes de internet que no siempre tienen información que es correcta o viable. La desinformación no solamente busca engañar, su objetivo principal es destruir la confianza en el proceso y bueno, generalmente la imparcialidad se muestra más. Los algoritmos de redes sociales son otro elemento que por sí solos ayudan a este movimiento de la desinformación. Los algoritmos solamente nos muestran lo que nosotros ya creemos o ya vimos, le tomamos atención. Esto únicamente más daña nuestro criterio de tener un diálogo constructivo. Bueno, en conclusión, decimos que la tecnología, más allá de ser positiva, es negativa. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A continuación voy a leer la pregunta número 3 y dice lo siguiente. ¿Cómo perciben las juventudes la inclusión de grupos pertenecientes a las acciones afirmativas indígenas, afromexicanos, con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ en los procesos electorales? Iniciamos con la participación de la estudiante Frida Paula López Azate. Adelante, Frida. Muchísimas gracias. Para contestar esta pregunta, quiero iniciar diciendo que las acciones afirmativas no son vistas como un privilegio, sino como una forma de reparar y compensar estos actos de discriminación contra estos grupos. Su valor principal recae en la reparación de la desigualdad, ya que la igualdad formal es insuficiente. Y se necesita tiempo para reparar estas creencias arraigadas durante años en la sociedad. La legitimación democrática debe garantizar la representación de la diversidad social del país, garantizando que todos los ciudadanos se sientan y no solamente se sientan, sino que estén representados ante los órganos del gobierno. Para que esto se pueda realizar de la mejor manera, se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplique filtros estrictos para evitar que las acciones afirmativas se utilicen de manera fraudulenta, ya que se han identificado algunos casos en los que las personas se aprovechan de estas acciones afirmativas para acceder a candidaturas, y esto solamente aumenta la credibilidad de que el sistema no está funcionando de manera correcta y les está quitando las oportunidades a las personas que sí pertenecen a estos grupos. Esto acentúa pues la desconfianza en el sistema del país. Igualmente, las instituciones deben ayudar a la que la representación sea real, legítima y efectiva. Nosotros como jóvenes sabemos que no basta con que haya una persona indígena, afromexicana, con discapacidad o perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ en una candidatura o algún puesto de elección popular, sino que su representación debe tener acceso a la toma de decisiones y el apoyo institucional. Incluir a estas personas no debe ser solo una estrategia electoral, sino debe ser una decisión ética para construir una democracia que refleje la diversidad real que existe en el país. Es cuanto. Muchas gracias, Frida. Continuamos con la misma pregunta con el estudiante Eric Naín Dorantes Zarza. Adelante. Le agradezco. Bueno, conjeturo que la inclusión de todo grupo dentro del territorio mexicano
es una base fundamental para el crecimiento del país. De manera permanente, se debe fomentar una sociedad donde el valor que prevalezca siempre sea el tratar a todos con el mismo respeto, con el mismo valor y ser solidarios con toda persona sin excluir a nadie. Por mucho tiempo se instauró el dogma de que no toda persona podía inmiscuirse en los procesos electorales. Y hay que dejar caer esa barrera y formar una sociedad donde no se pregunten si cualquier persona puede participar, sino que se valore a toda la sociedad, ya que cada individuo perteneciente a cualquiera que sea el grupo tiene algo que expresar. Para finalizar, debo expresar que no debemos quedarnos con la ideología positiva, sino que también se asegure que toda la población tenga la posibilidad de poder ejercer su derecho político electoral y de contar con toda la información para ejecutar debidamente la participación. Se debe obrar desde la eficiencia del voto en las grandes ciudades hasta llegar a los pueblos más aislados para consumar eficazmente la democracia del país, ya que eso también es inclusión. Es cuanto. Muchas gracias, Eric. A continuación, le damos el uso de la voz a Valeria Ortiz Morales. Valeria, por favor. Nuevamente gracias por el uso de la voz. Yo percibo la inclusión de los grupos que forman parte de las acciones afirmativas, como son las personas indígenas, afromexicanas con discapacidad o de la comunidad LGBTQI+, como un gran avance hacia una democracia más justa e igualitaria. En el artículo 2 constitucional, en los apartados A y B, corresponde a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se adicionó el apartado C en 2019 sobre las comunidades afromexicanas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, reafirma su compromiso institucional y permanente para contribuir al logro de una democracia fundada en la igualdad y garantía de los derechos político-electorales de la comunidad LGBTQI+. Desde hace varios años, el INE incluye y atiende las necesidades de las personas con discapacidad en las elecciones. El Instituto capacita a su personal sobre las necesidades de participar en las elecciones y en la toma de decisiones sobre los problemas que afectan a sus comunidades. El propósito es disminuir las barreras que limitan los derechos políticos, los derechos electorales y la participación de las personas con discapacidad. Creo que por mucho tiempo estos grupos fueron excluidos de los espacios políticos y ahora que tienen más oportunidades de participar, su voz puede ser escuchada y sus necesidades tomadas en cuenta hacia las decisiones que afecten al país. Desde mi punto de vista como joven, su participación no solo representa justicia social, sino también una forma de enriquecer la política con diferentes ideas, experiencias y perspectivas que reflejan la diversidad real de nuestra sociedad. Además, estas acciones ayudan a romper prejuicios y a demostrar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o condición, tienen la capacidad de aportar al desarrollo del país. Por último, considero que la inclusión no debe quedarse solo en cumplir un requisito, sino en asegurar que existan condiciones legales de igualdad, respeto y participación efectiva, donde se puede implementar medidas temporales y específicas que busquen corregir las desigualdades históricas y estructurales que afectan a estos grupos susceptibles. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Ok, a continuación le damos el uso de la palabra a Sergio Iván Serrano Espejel. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Bueno, las acciones afirmativas destinadas para grupos indígenas, afromexicanos, de la comunidad LGBTTIQ+, y personas con discapacidad no son un favor, son una compensación indispensable, son el resultado de una deuda histórica que el Estado tiene sobre estos grupos que sistemáticamente han sido excluidos de los procesos electorales y de la toma de decisiones. Esta ausencia no es más que el resultado que de una barrera política y cultural, no es sinónimo de que estos grupos no son capaces o no quieren participar. Ahora la justicia electoral obliga a los partidos a abrir espacios corrigiendo coercitivamente esta desigualdad estructural. Sin embargo, aquí reside el verdadero problema. Como lo percibo, las acciones afirmativas son una victoria democrática y no debería ser percibida como una simple cuota donde las y los candidatos que lleguen a estos puestos deberían siempre mostrar una gestión exitosa. La principal amenaza que enfrentamos no es la resistencia a la inclusión, es la persistencia de una idea de decir falta de capacidad. La crítica busca desacreditar
Desacreditamos que las inclusiones que surgen de estos liderazgos carecen de experiencia o habilidades necesarias para gobernar. Esta idea solamente se refuerza cuando decimos que estas personas provenientes de estos grupos no han tenido experiencias transgeneracionales, es decir, no tienen los recursos o las ideas necesarias para llevar un cargo exitoso. Si un candidato que proviene un candidato que proviene de las acciones afirmativas fracasa en este liderazgo, nosotros los jóvenes que solamente exigimos resultados y eficacia, percibimos que este método, las acciones afirmativas, son débiles o meramente cosméticas. Por ello, necesitamos que en la justicia electoral, sobre todo en partidos políticos, se trascienda de una mera postulación y dejarnos con la imagen a que se lleve una gestión exitosa. Lograrlo depende de invertir en lo que realmente importa, que es la mentoría, la otorgación de recursos y no basta con asignar solamente un espacio en la boleta. Estos líderes deben ser dotados de apoyo profesional, económico, que les permita competir y gobernar. Esto implica establecer programas de mentoría política a nivel alto, un nivel elevado, emparejando a estos jóvenes líderes con figuras políticas o de la administración pública con trayectoria. El objetivo es transferir conocimiento estratégico, herramientas y recursos necesarios para que las y los candidatos provenientes de las acciones afirmativas tengan una gestión exitosa. Los candidatos provenientes de las comunidades históricamente vulneradas suelen enfrentar barreras económicas y estructurales, garantizarles equipos tecnológicos adecuados, un presupuesto competitivo y una formación va a eliminar el concepto falta de preparación. Esto les permitirá concentrarse en una labor de su representación. La mentoría y la asignación de recursos son las herramientas que garantizan que el liderazgo sea exitoso. Solo a través de la demostración constante de una gestión impecable lograremos desmantelar esta concepción, esta idea de falta de capacidad. Aseguremos que la inclusión no sea una cuota, sino la transformación real de la representación política. Gracias. Muchas gracias. Con esta última pregunta concluye la participación de las y los jóvenes. Y a continuación voy a dar retroalimentación de la participación de los jóvenes. Y antes de iniciar quiero comentar que estos escuchatorios son espacios físicos, virtuales, para que las juventudes se expresen y para que la ciudadanía interesada los escuche. A través de estos, los jóvenes nos comparten sus ideas y emociones sobre diversos temas relacionados con los procesos electorales y la democracia. Respecto al tema de la justicia electoral, ¿qué dicen las juventudes respecto a la justicia electoral en el cumplimiento de la paridad y el combate a la violencia política de género? Los participantes reconocen que la legislación electoral es una ley que está bien estructurada, que tiene una visión clara y sistematizada. Sin embargo, en el deber ser fallan las cosas. Cuando se trata de impartir justicia, las autoridades se quedan a medias. Sin embargo, se proponen medidas de prevención para que la justicia evite o disminuya los porcentajes de violencia política de género. Y en este punto señalo que existen protocolos y mecanismos para erradicar la violencia de género, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estos protocolos incluyen atención médica, psicológica para las víctimas, asistencia legal y la protección policial, así como programas de prevención y educación para cambiar los patrones culturales y sociales que perpetúan la violencia de género. Con la reforma constitucional de 2014 se crea el principio constitucional de paridad de género en los grupos políticos y, por supuesto, en los órganos estructurales para que exista justicia social. La paridad busca garantizar la igualdad de todas las personas y equilibrar las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Esto implica no solo cumplir con un criterio numérico de 50-50 en los espacios de poder, sino también construir un equilibrio en el ejercicio del poder, en la distribución de recursos y en la influencia que se logra en la toma de decisiones.
Respecto a qué papel juegan las tecnologías de la información entre las juventudes para que puedan alentar su participación en los procesos electorales, señalo lo siguiente. Los participantes concluyen que las tecnologías juegan un papel trascendental en la democracia del país. Es una herramienta poderosa para que las juventudes se involucren en los diversos instrumentos de participación ciudadana que hay dentro de los procesos electorales. Es por ello que se les debe de dar mayor difusión a las mismas. Sin embargo, son consideradas como un arma de dos filos, ya que pueden transmitir información falsa e generar incertidumbre entre la ciudadanía. Se utilizan las plataformas como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram para que la ciudadanía se informe de las candidaturas de los partidos políticos. Nos auxilian también en que se dé una comunicación efectiva y una movilización a través de las redes sociales. Sin embargo, cabe destacar que los mexicanos en el extranjero ya tienen la oportunidad de votar a través de la modalidad electrónica, en donde se permite votar de manera segura y remota. Es relevante destacar que ya en diversos procesos electorales, tanto federales como locales, se han implementado urnas electrónicas y se ha obtenido un resultado exitoso, se ha obtenido una participación atractiva, ¿no? Es importante que las juventudes de hoy aprovechen estos medios tecnológicos, no solamente para hacer actividades académicas, chatear con sus contactos, jugar, utilizar la inteligencia artificial, sino también para informarse de los diversos instrumentos de participación ciudadana que realizan los órganos electorales. Recientemente, el INE informó que el porcentaje de participación de los jóvenes en el proceso electoral proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, su participación fue mínima en comparación con otros grupos votantes como son las personas adultas mayores. Es un dato de reflexión para que los jóvenes utilicen las herramientas digitales y emitan su sufragio de forma informada y no así les gane la apatía. Por último, ¿cómo perciben las juventudes la inclusión de grupos pertenecientes a estas acciones afirmativas? Indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, en los procesos electorales. Los participantes expresan que la inclusión de grupos pertenecientes a las acciones afirmativas es una obligación que deben de cumplir los órganos garantes de la democracia, los cuales deben de crear los entornos y los instrumentos necesarios para que estos puedan votar y ser funcionarios de casilla, aunque la inclusión también se percibe como una forma de reparar la discriminación que por años se les daba a estos grupos sociales. Para concluir mi participación, el INE en el año 2017 cabe señalar que aprueba el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad para que puedan participar como funcionarios de mesas directivas de casilla y tiene la obligación de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales y de promover el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas. En ese mismo año, el INE aprueba el protocolo trans que busca evitar la discriminación en las casillas electorales. Este protocolo asegura el derecho a votar de las personas que conforman los grupos LGBTIQ+, incluso su expresión e identidad no coincide con la información del elector. Las acciones afirmativas son necesarias para recompensar las situaciones de desventaja y discriminación que viven ciertos grupos y con ello alcanzar un equilibrio en la representación y en el nivel de participación. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras y nuestros panelistas por tan importantes aportaciones. Ahora iniciaremos un espacio de preguntas y respuestas dirigidas a los ponentes. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor levante la mano y se le acercará el micrófono. Les pedimos mencionar su nombre y su pregunta. Gracias.
Bueno, ya la presentación ya la tuve en la anterior inauguración. Mi nombre es Nereida Berenice Ábalos Vázquez, soy actual presidenta de la Sala Regional Toluca. Y antes de lanzar una pregunta, sí me gustaría aprovechar este escuchatorio, porque precisamente como lo dijo acá el director, se trata también de estar escuchando voces y a manera como de retroalimentar. Sí hice algunas anotaciones respecto a sus participaciones y, por ejemplo, me gustaría comentar que en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, sí hay una prevención por parte de las autoridades electorales, porque no solamente se sanciona a los posibles infractores, sino que se dictan también medidas de reparación para las víctimas y medidas de no repetición. Estas medidas tienen que ver, por ejemplo, con cursos sobre violencia para que el violentador tome conciencia sobre cuáles fueron sus actuaciones u omisiones que sirvieron de base para actualizar la violencia política. También existe, por ejemplo, el dictado de disculpas públicas, que la verdad, aunque pareciera una cuestión menor, yo lo platicaba de manera cercana con la magistrada Patti, que es un tema que a las autoridades electorales nos está representando un problema mayúsculo, porque inevitablemente si no comparten la opinión de la autoridad jurisdiccional respecto a que son violentadores, pues mucho menos, o sea, va a haber una resistencia mayor en aceptar esa conducta y en disculparse de manera pública con la víctima. Entonces, sí estamos teniendo como autoridades una problemática en cuanto a las disculpas públicas, en cuanto a su cumplimiento, y nos estamos yendo a sentencias de cumplimiento 1, 2, 3, porque los infractores se resisten a ofrecer disculpas. Otra también de las medidas es la inscripción en el Registro Nacional de Personas Infractoras del Instituto Nacional Electoral, porque eso es como un fichado negativo para las personas. Su nombre, el expediente y los datos para ubicar a la persona van a estar publicados en todo el país en ese registro, y entonces ustedes con la tecnología que tienen pueden teclear el nombre y pueden saber si esa persona fue sancionada por violencia política en razón de género, saber por cuánto tiempo va a estar inscrito y qué conducta fue la que lo llevó a que estuviera inscrito. Y eso también sirve como una medida de prevención, puesto que como es un fichado en negativo, pues nadie quiere que su nombre esté en ese listado, y pues también procuran cuidar las conductas para no estar arriba del sistema. Me gustaría también comentar que en el caso de las acciones afirmativas, estamos teniendo también un problema como autoridades, porque créanme que sí ponemos especial atención en proteger los derechos de los grupos vulnerables. Sin embargo, derivado de la naturaleza tan diversa que hay entre las personas y entre los propios integrantes de las comunidades prioritarias, uno de los problemas que en lo personal tuve en el estado de Colima, en un foro que se hizo para escuchar a estas personas, comentaban, unas personas sí consideraban, por ejemplo, gravoso que se solicitara algún tipo de documentación para saber si pertenecía o no a un grupo vulnerable, y otras personas del mismo grupo vulnerable decían, no, es que sí es necesario, porque estamos teniendo ahorita una especie de usurpación, digamos, personas, por ejemplo, en el tema de cuestiones indígenas, personas que radican fuera del país, y entonces cuando vienen las asambleas para elegir a sus representantes comunitarios, vienen y pretenden votar en las asambleas y los demás comunitarios no quieren que ellos voten. En el caso también de las personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, también estamos teniendo ese doble discurso, porque mientras hay unos que consideran que sí se deben de tener un documento para identificarse con la comunidad, otros lo consideran discriminatorio. Entonces tenemos esas voces, unos que dicen, es que si yo soy orgulloso de pertenecer a la comunidad, no tendría yo ningún inconveniente en que también se lo pidan a los demás. Incluso quien se siente ofendido es ahí una bandera roja, porque muy seguramente ellos no pertenecen a la comunidad y quieren pasar por la comunidad para tener una cuota, una curul en algún congreso. Y aquí va, ahora sí ya va la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo como autoridad para hacer más atractivo mi contenido para ustedes? Y lo pregunto de manera, la verdad, muy seria y muy cercana,
porque, por ejemplo, su servidora no tiene TikTok, me resisto a tener TikTok, pero sí siento presión sobre, si quiero llegar a su sector, necesito tener TikTok porque es ahorita una de las redes sociales que ustedes, de la cual se nutren más. Pero a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si yo quiero comentarles un tema de, por ejemplo, la diferencia de instrumentar un procedimiento especial sancionador para sancionar por violencia política en razón de género, o si me voy por juicio de la ciudadanía para que me devuelvan el derecho violentado también por BPG, si yo quiero hacerles ver esas distinciones de los mecanismos y herramientas jurídicas, yo no puedo resumir ese contenido en un minuto. O sea, de verdad que me cuesta mucho trabajo y es lo que ahorita veo, o sea, si a ustedes no los atrapo en los primeros segundos, ya, va con el contenido. Y entonces ustedes sí le dan cabida a contenido que para mí es basura porque pues no tiene ninguna implicación, ningún beneficio para su actuar, pero todos aquí, si somos Team Casu, Team Ángela o Shakira, o sea, eso sí se lo saben, eso lo manejan muy bien, pero si yo les pregunto de temas políticos relevantes de la agenda legislativa que hay actualmente en el Congreso, estoy segura que no me van a saber decir. Entonces, necesito que nos digan cómo, como autoridades, podemos hacer atractivo un contenido que es meramente informativo. O sea, yo no voy a hacer bailes, yo no voy a hacer retos, yo lo que quiero es informar. ¿Cómo hago atractivo ese contenido para ustedes? Gracias. Bueno, contestando un poco a la pregunta, al menos desde mi perspectiva, sí es cierto que actualmente los contenidos que nosotros como jóvenes consumimos son demasiado rápidos y justamente como comenta, si no se atrapa desde los primeros 3 segundos, no hay una interacción real con ese contenido. Principalmente se me ocurre que ¿cuántas veces no hemos visto como estos videos donde hay estas canciones de química para los que estudian medicina? Que son temas que son, sí, los estudiantes de medicina tienen nombres bien extensos para una célula, para un medicamento, para cosas de esa índole. Y lo resumen haciéndolo, no sé, una canción o un escenario donde puedan explicarlo de una forma que parezca chisme o entretenido. También, personalmente, en una forma de estudio, hay veces que un tema se me hace muy pesado o no tan relevante y ahorita con la inteligencia artificial, ChatGPT, oye, resúmeme este tema, pero cuéntamelo como si fuera un chisme. ¿Por qué? Porque para el chisme justamente estamos muy buenos, es algo que nos llama a todos la atención. Entonces, tal vez esa podría ser no soy experta en el tema, pero personalmente es algo que a mí me ha funcionado en temas que no considero tan mediáticos o exactamente atractivos para aprender. Entonces esa sería mi aportación. Gracias. Bueno, también si esa medida no es como la más convenciente para cada uno, WhatsApp implementó un tipo de canales donde, por ejemplo, están las cuestiones de los famosos, que ahí mismo ellos comparten información acerca de ellos, lo toman como un día a día. Entonces, eso se podría implementar. Lo que usted necesita es como un espacio donde pueda tomarse el tiempo de dar ciertos datos de lo que está pasando, dar noticias, dar fechas, cualquier cosa acerca de los procesos electorales. Entonces, siento que esa sería una muy buena opción. De manera más sencilla, más rápida, sin tener que hacer bailes en TikTok, de manera pues más práctica, claro, en el aspecto de que usted mismo, en el tiempo que usted tenga en los espacios, puede mandar la información. Al final de cuentas,
es un espacio, pues ahora sí que privado, la gente lo ve claro, pero no responde, entonces eso evita como confusiones o mala interpretación de la información. Ajá, entonces ese sería un medio por el cual usted podría, o todos ustedes, todas como autoridades, podrán implementar para mostrarnos la información acerca de lo que está pasando sin necesidad de otras redes sociales en las cuales se pueda malinterpretar, porque obviamente es un canal verificado, entonces la información es eficaz, ajá, y es pues cierta, más que nada, porque se da mucho el tema de desinformación, que si ya dijeron, que si no dijeron, entonces sería una muy buena forma de implementarlo. Gracias. Bueno, aparte de las aportaciones de mis compañeras, quiero aclarar que yo creo que en cualquier medio social, o en cualquier plataforma, hay cabida para todos tipo de creadores. Hay creadores, y yo los he visto, lo digo a viva voz, de que explican temas históricos o de política o de derecho, porque yo he utilizado ese tipo de canales con información verídica y que obviamente no van a tener las visualizaciones de los trends o así, porque los temas banales están a la orden del día, y también yo creo que es un tipo de expresarse, porque fuera de que hay problemas y todo en el país, yo creo que las personas también buscan como algo para divertirse y dejar fuera las cosas como realistas. Digo, también no se puede ocupar a la sociedad por eso, pero también hay cabida para todos ustedes como autoridades, verificando su canal, su cuenta y demás. Yo creo que se pueden utilizar imágenes o ejemplos y demás para hacer las cosas más entretenidas o más fáciles de explicar, porque sé que son temas complejos, sé que son muchas cosas difíciles de explicar, pero yo creo que siempre hay una manera de adaptarlo de mejor manera para las generaciones más jóvenes. Bueno, yo quiero agradecerle a la magistrada Nereida por abrir esta oportunidad para que se convierta no solo en un escuchatorio de ida, sino también de vuelta. Creo que es importante y le agradezco por haber tomado esa iniciativa. No siempre tenemos a las autoridades invitadas poniendo atención, y en este caso la verdad es que lo hemos conseguido y yo lo agradezco. Y justamente respecto a las preguntas que se planteaban, hay una que en su respuesta me llamó mucho la atención, y fue la última pregunta respecto a lo que contestaba nuestro compañero Sergio Iván en torno a las acciones afirmativas y la perspectiva de los resultados y la eficiencia, porque es algo que he escuchado reiteradamente, no solo en gente joven, pero mayormente en gente joven, y creo que es algo en lo que resulta importante ahondar. Y es que no basta con ser parte de un grupo, de una minoría, para que se le dé una representación política, sino que además hay que estar pendientes de los resultados que esos grupos tienen desde el punto de vista del ejercicio del poder público que se les está entregando. Hemos visto, y sin decir nombres, en muchas ocasiones que llegan personas que forman parte de una comunidad o de un espacio de representación minoritario que hacen no un papel, sino un papelón, ¿no? Entonces, lejos de dignificar la oportunidad que se les da de representar a un grupo minoritario, lo que hacen es ensuciar esa posibilidad de representación política, pero ese es un extremo que ya las autoridades electorales no podemos cubrir, porque las postulaciones y la determinación de quién llega o quién no lo hace forma parte de la ciudadanía. Sin embargo, hablaba Sergio Iván de un tema que tiene que ver con la formación. Y pensaba también en el extremo que cubrimos las autoridades electorales por cuanto al hecho de exigirle a los partidos políticos que tengan cuotas presupuestarias específicas dedicadas a la formación de cuadros, de mujeres, de jóvenes, pero no sé si sea suficiente. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes qué les pareciera que tendría o que podría hacer la autoridad electoral o los propios partidos políticos o la sociedad para no solamente postular migrantes, para no solamente postular personas de la diversidad sexual, para no solamente postular personas con discapacidad, sino que además tuvieran otro tipo de características o requisitos para ser buenos representantes de ese segmento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habría que hacer para no solamente decir tenemos cubierta esta cuota, porque se postuló una candidatura con estas características, sino además cómo evaluarla y qué herramientas proporcionarle, que era algo de lo que hablaba nuestro compañero? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Vaya, totalmente. Lo que expresé giraba alrededor de que no solamente sería cumplir una cuota que cubra estos espacios siguiendo el pie de la ley, sino que sus gestiones sean exitosas, que tengan una administración positiva, que lo que refleje en los jóvenes sea necesariamente la eficacia, cumplir la ley más allá de la simple letra, sino mejorarse. Entonces, el Tribunal Electoral, y si tuviese que relacionarlo con la tendencia que es la red social, lo que preguntaron previamente, sería necesario mencionar que existen a través de portales, páginas de internet de verificación, como son de instituciones, que sí muestran información real de cómo se forma un líder. Un líder puede ser formado, no necesita nacer siendo un líder. Hemos visto grandes líderes mexicanos que tuvieron, poca formación educativa, pero a la vez que ellos se proponen metas, tienen la oportunidad de crecer como personas, llegan muy lejos. Entonces, personas que pertenezcan a estas acciones afirmativas, que provengan de estas acciones afirmativas, necesariamente deberían tener un estudio, una preparación y otorgamiento de recursos. También mencioné que tienen barreras. Las y los candidatos provenientes de las acciones afirmativas tienen barreras económicas, barreras culturales, barreras de las percepciones. Entonces, una solución que podríamos plantear sería cursos, un curso, una mentoría, plataformas digitales, otorgamiento de becas, proyectos exclusivos para estas acciones afirmativas, para las y los candidatos de las acciones afirmativas. Así también podríamos asegurar que no se burle el mecanismo, que no haya esta suplantación, que personas tomen estos puestos sin que necesariamente provengan de las acciones afirmativas. Haríamos necesariamente que la ley tenga ese peso en la letra, que sea no letra muerta, sino que sea derecho muy avanzado como lo tiene México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Eduardo Zubillaga. Celebro mucho la realización de este evento, desde luego felicito a sus organizadores, al Tribunal Electoral del Estado de México, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y felicito por supuesto la participación de todas y cada uno de ustedes. Realmente este formato ha sido muy productivo, esta jornada ha sido muy valiosa en la medida en que nos hemos retroalimentado precisamente de la experiencia que han expresado cada una y cada uno de ustedes. Yo verdaderamente me congratulo, insisto, por la realización de este tipo de eventos y el formato. Escuché en alguna de las participaciones sobre la propuesta de integrar el blockchain precisamente en las actividades de las autoridades administrativas y jurisdiccionales también. Seguramente como medios de prueba serían muy útiles. Es un tema que en particular a mí lleva algún tiempo interesándome y del que desde luego me he estado documentando, pero sí me gustaría conocer la impresión que tienen ustedes precisamente de qué forma se puede utilizar el blockchain concretamente para la organización de las elecciones y posteriormente también las etapas o los procesos jurisdiccionales electorales. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, principalmente me informé o investigué sobre esta tecnología que se está implementando principalmente en Europa y en Estados Unidos. El primer país que instauró el blockchain para las elecciones a nivel presidencial fue Sierra Leona en 2018. En todo el país se instauró esta tecnología y es totalmente digital por medio de una firma electrónica, de una huella digital. En este caso, ya en México se implementó el cuerpo biométrico. También se podría implementar para que no haya una suplantación de identidad o un voto múltiple por medios digitales en una plataforma que es totalmente no gubernamental, es decir, no está ligada al gobierno, es algo privado y se puede implementar para todas las personas y yo creo que principalmente el beneficio es de que ya hay mayor accesibilidad. Una persona que está discapacitada puede desde su casa y no moverse, o algunas personas que tienen trabajo los días domingos que se suele ver
elecciones, pueda en un momento, unos segundos hacerlo, de otro país, están de viaje, manejando, tengan cosas que hacer o algún previsto, pues también tengan la oportunidad, ¿no? Que no se deje rezagada a ninguna persona. De los beneficios que yo le encuentro es que es auditable en tiempo real, todo el tiempo se está viendo el conteo, sin que haya la posibilidad o que no se pueda ver un fraude, como ha pasado históricamente aquí, que hay una transparencia total, que es viable económicamente, a lo mejor se tiene que hacer una inversión al principio, pero a futuro va a ayudar mejor a la economía del país y puedes desviar esos fondos, que en 2018 me parece que era la cantidad de 650 pesos por voto que estaba estimando. Entonces podemos o se puede desviar esos fondos económicos a otras problemáticas y que es conveniente para incrementar la participación. Garantiza la anonimidad y evita la coerción y la suplantación de identidad. Ahora, ¿qué falta? O lo que yo veo que falta como joven es, creo que una alineación de voluntades por parte de las autoridades y los políticos mexicanos. Por otra parte, la identidad digital, ya que se inmiscuya bien en la curva biométrica que se haya a nivel nacional. Y por otra parte, el marco jurídico, también que se regule y que obviamente se tienen que hacer muchos cambios, no solo en la Constitución, sino en varios códigos y obviamente en las instituciones. La edición de la credencial de lector digital también. Muchas gracias. Susana Munguía, vengo del Instituto Electoral del Estado de México y les escucho y descansa un poco mi alma porque escucho juventudes, ¿no?, que defienden temas desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no?, desde la importancia de las democracias, y pues escucho juventudes que les interesan esas temáticas y pues creo que ese sería el objetivo o lo que la mayoría de quienes estamos aquí quisiéramos escuchar. Pero también yo entro a redes sociales y lo que escucho de juventudes a mí me parecen discursos preocupantes, antifeministas, antiderechos humanos, muy de extrema derecha, ¿no?, que cada vez se hacen más populares en redes sociales. Y sí regreso un poco a ese tema de TikTok, ¿no?, de estos espacios, porque yo me pregunto cuál es la posición de ustedes como juventudes. ¿Qué tienen que hacer las plataformas? O sea, Facebook, Twitter, ¿tendría que bloquear esos contenidos o hay que darle prioridad a un tema de total libertad de expresión? Porque las plataformas van cambiando como sus maneras de decidir, ¿no? En Twitter puedes poner lo que sea, bueno, ahora X, y difícilmente se te bloquea. En Facebook se empezaba a bloquear más, pero bueno, llegó Trump y ahora ya no tanto. Entonces, quisiera saber cuál es la opinión de ustedes como juventudes, de cuál es la responsabilidad y hacia dónde se tendrían que ir las plataformas para proteger los derechos. En este caso, por ejemplo, mucho de violencia política hacia las mujeres pues sucede ahí, ¿no? ¿En qué momento debería de entrar la plataforma a bloquearlo antes de que llegue a muchas más personas, o deberían de valorar mucho más la libertad de expresión? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, no responderla. Bueno, las tendencias en las redes sociales siempre van a existir y la falta de regulación de las redes sociales, su uso. Bueno, también se mencionó que cualquier persona puede compartir cualquier publicación sin previa verificación. Entonces, si ahora mismo yo tomo una foto y la comparto, nadie va a verificar que sea una foto que pueda ser de carácter ilegal o algo así. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, siempre va a haber lugar en la información correcta. La propuesta sería la educación del uso de las tecnologías. Si desde un enfoque personal tenemos una ética y una moral orientada al uso de las nuevas tecnologías, tendremos acceso muy puntual a la información veraz, eficaz, y asimismo, incluso en nuestras redes sociales, apenas al entrar encontraríamos noticias electorales, noticias de legislación, y bueno, también si mencionábamos lo de los algoritmos, si vemos mucho derecho, posiblemente nos encontremos que en nuestras redes sociales nos salga exclusivamente derecho y ya no nos salgan memes o videos de animales bailando, como son la tendencia de las redes sociales. Gracias. Bueno, volviendo al tema de la libertad de expresión, yo creo que eso no es nada negociable. La libertad de expresión no debe de corromperse, pero hay una brecha muy delgada entre la libertad y la violencia.
Y yo creo que se transgrede demasiado, porque cualquier persona puede hacer alguna noticia falsa, alguna publicación que discrimine, que transgrede la libertad de una persona o de su respeto. Y yo creo que sí debe de haber algún tipo de filtros, más que nada en la materia electoral, porque tampoco se trata de que nadie pueda votar o que nadie pueda expresar sus sentimientos, su pensar hacia los políticos o hacia los gobernantes, pero sin duda se tiene que regular de que hay una crítica constructiva y no una crítica destructiva, ya que no solo es algún político, es una persona que debe tener las mismas oportunidades de vivir sin preocuparse de que lo estén criticando todo el tiempo, pero sin duda debemos nosotros como sociedad criticar a las personas cuando no están haciendo bien las cosas, y más en la actualidad con la facilidad que tenemos para poder expresarnos. Sin duda es una línea que se debe de cuidar con algún marco legal en restricción de algunos tipos de palabras, se podría empezar a practicar, pero yo creo que la libertad de expresión, de poder decir cada uno lo que opine, no se debe transgredir. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas y todos sus preguntas. A continuación, cederé el uso de la voz a José Héctor Tapia Martínez, secretario de Apoyo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará la presentación del Museo Interactivo de la Constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Como ya mencionaron, yo vengo a platicarles un poco del Museo Interactivo que se encuentra dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Un poco de historia de este espacio y por qué surge y por qué es relevante que conozcamos de él. El espacio surge porque las magistradas y magistrados del tribunal deciden en 2016 que tiene que haber un espacio que pueda ayudar a los que no somos abogados ni doctos en el tema a entender un poco más del tema de los derechos político-electorales. Entonces, se decide que para conmemorar los 100 años de nuestra Constitución del 17, en 2017 se abra nuestro museo. Y así es como en 2017 ustedes pueden ver el espacio. La verdad es un espacio muy digno, es un espacio con una historia bastante interesante, pero es un espacio con una historia incompleta. ¿Qué es lo que le estaba faltando al MIC en ese tiempo? La presencia de las mujeres. Lo ha platicado, se ha mencionado mucho en este escuchatorio, y también fue una mención que hizo nuestro director, el maestro Guerrero. Estamos rodeados de mujeres y yo lo veo aquí en este espacio y es impresionante que pasamos muchísimo tiempo sin visibilizarlas. Ahora tenemos a una presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, a una presidenta de la Sala Regional Toluca, tenemos a nuestra presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos una presidenta de la República Mexicana. Entonces, bajo el mandato e instrucción de nuestra presidenta Mónica Arali Soto Fregoso, nos dice, a ver, necesitan profundizar y meterle más información a el Museo Interactivo de la Constitución para que realmente cuente la historia completa de nuestro país. Así que en 2024 se nos da esta indicación también y nosotros profundizamos en el tema. ¿Y qué hicimos? Incluimos la visión violeta. ¿Qué es esta visión violeta? Mostrar a las mujeres, porque no podemos entender la historia de nuestro país ni la historia de la humanidad si no contamos la parte de las mujeres. Si nada más evidenciamos lo que han hecho los hombres, la historia sería mocha, sería incompleta y estaría a la mitad. Así que en 2024, como les decía, empezamos a integrar a estas mujeres partiendo desde la independencia, después la revolución y llegando hasta la actualidad, porque esa es la parte interesante que tiene nuestro museo, que es un museo vivo y que se encuentra en constante renovación de contenidos. Y van a poder encontrar la historia completa de todas estas grandes constitucionalistas, paritarias y sufragistas que han estado a la par de los grandes logros que han hecho los hombres. Y no se trata, como bien decía también nuestra magistrada presidenta, de poner a las mujeres arriba, los hombres abajo, los hombres arriba, las mujeres abajo, sino vernos como una unidad
donde sí tendremos diferencias biológicas, pero a nivel de capacidades intelectuales, de compromiso, de entrega y de corazón, somos iguales, iguales todos y todas. ¿Qué vamos a poder encontrar en el museo? Una serie de secciones muy interesantes como la que les muestro ahorita, que es el Memorial de las Sufragistas Visibles. ¿Quiénes son? Estas 4 mujeres son las primeras mujeres que ocuparon un cargo de elección popular en nuestro país. Además de estas 4 mujeres, pues también está nuestro mural de la igualdad. Como les enseñaba yo en el 2017, en la parte de arriba se ve cómo estaba expuesto el museo y pues eran puros hombres. Después, en el 24, se integran estas 13 constitucionalistas representativas de nuestra historia y con historias y anécdotas muy, muy interesantes que es menester de todos nosotros saberlas y conocerlas. También tenemos una línea del tiempo interactiva que es muy interesante porque, como les mencionaba, empezamos desde la independencia y llegamos hasta nuestra presidenta. Y lo padre que tiene esta línea del tiempo es que podemos jugar porque hay que permitirse, aunque seamos un museo, hay que permitirse dejarnos ser niños y niñas y poder entender de una forma lúdica esta información que es tan importante. Entonces, este mural, esta línea del tiempo, pues a quien le llame la atención enfocarse en la revolución, pues le pica la revolución y sale información de la revolución. Quien quiere algo más actual, pues le pica ahí a lo más actual y salen sentencias que se han generado desde los diferentes órganos que pertenecen al Tribunal Electoral. También tenemos una exposición fotográfica que pues va mencionando desde este mismo periodo histórico a personajes muy especiales y muy representativos como Josefa Ortiz Girón, que ahora pues es un tema en boga, el saber que es Girón, no es de Domínguez, porque no es propiedad de ninguna persona. Por sí misma ella ha hecho y ha logrado, logró cosas muy importantes para nuestro país. También, hablando ahorita, nuestros panelistas lo decían, de la paridad, hay una sentencia que también emite nuestra magistrada presidenta en 2021, donde dice, la Cámara de Diputados tiene que estar conformada por 250 mujeres, 250 hombres, ni uno más, ni uno menos. Y finalmente, algo que tiene de interesante nuestro espacio es que trata de ser un espacio vigente y renovar sus contenidos constantemente, presentando exposiciones temporales. Ahorita las exposiciones que tenemos es la exposición de las hermanas Mirabal, Memoria Viva, que es, no sé si ustedes sepan de la historia, pero las hermanas Mirabal fueron estas 4 hermanas de República Dominicana, 3 de ellas mueren asesinadas por el tirano Leónidas Trujillo, y gracias a la hermana que sobrevive, ahora sabemos que el 25 de noviembre es el Día Naranja, el día de la erradicación contra la violencia de las mujeres. Y tenemos una exposición de fotografía del acervo Casasola, que es un acervo de fotografía importantísimo y súper relevante en nuestro país y que parte de la revolución y que visibiliza los trabajos que damos por hecho que tienen que ser de las mujeres, como el ir a hacer las compras, el cuidar a los hijos, el cuidado del hogar, cuando tiene que ser una labor no solamente destinada por caracteres de género. Finalmente, pues así es ahora como se ve nuestro museo. Y yo quisiera preguntarles, ahora que ya saben un poquito más de nuestra historia y viendo el espacio cómo está ahora, ¿quién quisiera ir a conocerlo? Espero que todos, y como decía nuestra compañera ahí, que se vuelva un chisme para que les llame más la atención y nos busquen y nos visiten. Y yo los invito, tenemos un código QR aquí afuera que permite, porque la distancia de repente no nos da chance, que permite visitar el museo y visitarlo de forma virtual, pero también hay un recorrido guiado y toda la información de estas grandes mujeres está, consolidada en este espacio, por si alguien quiere conocer un poco más a detalle, por si alguien quiere investigar más, por si alguien quiere realmente entender nuestra historia desde la parte que siempre ha sido invisibilizada. Así que pues yo no les quito más el tiempo, ¿verdad? Y los invito y las invito, por favor, a que visiten nuestro museo, a que se vuelva un chisme y que todo el mundo conozca de esta labor tan importante de las mujeres y de este espacio tan emblemático del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de México, les agradece a todas y todos su participación de manera presencial y también virtual en esta actividad, deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias.